más. Ya. Bien, Laisa. Primero, tenemos que entender qué cosa es un proyecto de investigación, ¿no? Un proyecto de investigación es un paso previo a la realización de una tesis, ¿no? O sea, que un proyecto es un supuesto, algo que yo me anticipo, algo que yo planifico, qué cosa en sí voy a realizar dentro de mi proyecto de investigación, ¿ya? Entonces, un proyecto de investigación parte de una realidad problemática, ¿ya? Ahora, ¿qué cosa es una realidad problemática o qué es un planteamiento de problema, ¿no? Lo que en esta parte lo que tienes que sustentar, lo que se tiene que ver es qué cosa está pasando con lo que yo deseo investigar, ¿ya? Eso es lo que debes tener muy claro cuando tú planteas tu problema, ¿no? Entonces, pero obviamente ahora dirás, no, pero bueno, si yo estoy haciendo un proyecto de investigación de crianza de los padres de familia, obviamente entonces, ¿quiénes hablan sobre crianza de padres de familia? Y normalmente en un planteamiento de problema igual, ¿no? ¿Qué está pasando en el mundo con respecto a la crianza de los niños por parte de sus padres de familia, ¿no? ¿Qué está pasando en Latinoamérica? ¿Qué está pasando en el Perú? ¿Y qué yo percibo como investigador para poder yo desarrollar ese proyecto de investigación? Obviamente, toda investigación tiene que partir de una problemática. Si no hay problema, obviamente, pues no hay nada que investigar, ¿no? Entonces, eso obviamente tienes que tener bien en claro qué cosa se quiere investigar. Entonces, la realidad problemática básicamente parte de lo que está pasando en el mundo, lo que está pasando en América Latina, lo que está pasando en el Perú, y qué es lo que está pasando en el caso tuyo, obviamente en Chiquián, ¿no? En Bolognesi, ¿no? O sea, que qué estás observando para que tú al final digas que este es el problema que yo deseo investigar. Entonces, eso obviamente tienes que tenerlo bien en claro, ¿no? Y obviamente para hablar de una realidad problemática, si yo estoy hablando a nivel quizás a nivel del mundo, quizás me voy en la evaluación PISA, ¿no? Entonces, por ejemplo, la evaluación PISA se hace a nivel internacional, ¿no? En este caso, por ejemplo, estoy mostrando un proyecto de investigación de otro tema, ¿no? Pero lo que tienes que tener bien en claro es qué está pasando en el mundo. ¿Ya? Y básicamente, ¿qué está pasando en tu localidad o en donde deseas hacer la investigación, ¿no? Entonces, obviamente tiene que haber un problema. Si no hay un problema, no, pues entonces quizás estás observando que el comportamiento de los niños no es lo adecuado, quizás los padres de familia le dejan mucho a sus hijos, quizás los padres de familia no hacen caso a lo que normalmente el docente está, el docente o el padre de familia, pues, la que quizás hace un mandado, ¿no? Entonces, obviamente, esa es una realidad problemática en las cuales tienes que tener muy presente. Ahora, una vez que yo tengo el problema, una vez que yo sé qué es lo que voy a investigar, preliminarmente hago un planteamiento de problema, ¿no? Obviamente, ese planteamiento de problema, obviamente, pues quizás lo haré en forma superficial, ¿no? Entonces, porque al final dentro de un proyecto de investigación, obviamente me puede algún momento cambiar, ¿no? Entonces eso también hay que tenerlo muy presente para poder desarrollar ya mi proyecto de investigación. Ahora, lo que normalmente eh, este, en un proyecto de investigación, una investigación, hay que ver, pues, ya más adelante los variables, ¿no? Por ejemplo, acá un ejemplo de planteamiento de problema, estamos poniendo, ¿no? De qué manera repercute con respecto a la retroalimentación, por ejemplo, en el aprendizaje significativo, en el área de comunicación de los niños de 5 años en iniciación educativa,
inicial número 047 Chiquián en el año 2022, ¿no? Entonces ahí yo tengo muy claro ya para poder determinar más adelante cuáles van a ser quizás mis variables para poder yo investigar y obviamente también identificar cuáles van a ser las dimensiones, ¿no? Una vez que yo tengo el problema general, obviamente tengo que hacer los problemas específicos, que básicamente van a estar muy concatenados con las dos variables que yo voy a investigar, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿qué efecto tendrá la retroalimentación en el aprendizaje eh, mm, de representaciones en el área de comunicación en los niños de 5 años en la edición educativa inicial 047 Chiquián en 2021, ¿no? Entonces, obviamente, de un problema general salen problemas específicos, ¿no? Eso también tienes que tener muy en Profesor, claro. ¿me escucha? Sí, sí, te escucho. Ahí está. Se me fue la señal, profesor. Mm, Disculpe. ya vamos a continuar entonces. Ya, Sí, sí, profesor. estamos en la realidad problemática es qué está pasando con respecto a lo que quieres investigar, ¿no? Una vez que ya determinas qué es lo que quieres investigar o qué problemas está viendo, ya tú planteas tu problema, ¿no? Bueno, cuando uno plantea un problema de investigación, hay en forma declarativa e interrogativa también puede ser, ¿no? Como el caso de acá que hemos planteado. Igual también hacerte los problemas específicos, ¿no? Una vez que ya tienes planteado el problema y los problemas específicos, hay que plantear cuál va a ser la meta, a dónde nos va a dirigir la investigación, ¿no? Cuál va a ser el objetivo general y cuáles van a ser los objetivos específicos, las cuales pues me van a declarar o me van a orientar, en este caso, mi proyecto de investigación y finalmente mi investigación, ¿no? Y luego también, ¿cuál va a ser la importancia de su trabajo de investigación? Esto tiene que estar muy claro qué es lo que va a mostrarse con este trabajo de investigación, ¿no? Asimismo, también la justificación de la investigación, por qué se tiene que poner muy claramente qué es lo que va a ayudar la investigación que vas a desarrollar, ¿no? Quizás con esta investigación, obviamente, pues con el resultado que se pueda obtener, se vaya a recomendar, se vaya a sugerir a la institución, igual a la comunidad académica también, ¿no? Entonces, es importante hacer la justificación de la investigación. Y dentro de eso también tenemos la justificación teórica, metodológica, igual la importancia de la práctica. Eh, Posterior a ello, se tiene que ver cuál va a ser el marco teórico. El marco teórico, obviamente, para hablar del marco teórico, primero tenemos que ver en el mundo, ¿no? Que algunos antecedentes internacionales con respecto a lo que yo voy a investigar. Obviamente, quizás no será muy puntual a lo que yo estoy investigando, pero por lo menos tiene que tener cierta referencia, qué es lo que está pasando, pues, con respecto a la investigación, ¿no? Entonces, en el marco teórico, normalmente se inicia con los antecedentes internacionales, nacionales, regionales y locales, ¿no? Obviamente, quizás a nivel local no pueda haber, obviamente, si no hay alguna investigación, obviamente, pues se pone que no existe alguna investigación, ¿no? Dentro de lo local, ¿no? Y lo más importante dentro de las bases teóricas, una vez que yo he considerado los antecedentes, es qué teorías van a respaldar a mi trabajo de investigación. Y estas teorías básicamente están referidas primero a mi variable independiente y luego pues a mi variable dependiente, ¿no? ¿Qué teorías van a sostener para el presente trabajo de investigación, ¿no? Entonces acá por ejemplo, se han puesto las teorías muy claramente. La primera variable que es la retroalimentación y la segunda variable que ya prácticamente va a lo que es el aprendizaje significativo, ¿no? Entonces, eso tiene que estar muy claro dimensionado, ¿no? Acá ya la otra teoría, lo que es el aprendizaje, y llega al aprendizaje significativo, igual tiene que estar bien especificado de acuerdo a qué teorías me van a hablar. Posteriormente, cuando ya se hace la discusión de resultados, obviamente con qué teorías el resultado pues se va a asemejar, ¿no?
Asimismo, también dentro de estas teorías se tiene que hablar de las dimensiones que cada una de las variables tiene que tener, ¿no? Entonces, las dimensiones es muy importante porque a través de esas dimensiones obviamente van a ser los indicadores y después de los indicadores, pues, se van a sacar ya las preguntas, ¿no? Ahora, con respecto a la hipótesis, en lo que es un proyecto de investigación, obviamente tenemos que hablar a futuro, ¿no? Tenemos que hablar a futuro porque prácticamente el proyecto de investigación es un previo a lo que yo voy a desarrollar mi investigación, ¿no? Entonces hay términos como repercutirá, influirá, mejorará, tendrá. Sé que en tiempo, por decir a futuro, ¿no? Porque recién estoy en un proyecto de investigación. Entonces la hipótesis siempre tiene que estar planteado de esa manera, ¿no? Entonces acá, ya cuando uno identifica las variables, por ejemplo, ya la variable independiente y la variable dependiente, y asimismo también se puede considerar la variable interveniente, quienes van a intervenir dentro de estas dos variables, ¿no? Ahora, respecto a la operacionalización, es importante primero definir de mi variable independiente cuál es el marco conceptual, ¿no? ¿Qué concepto tengo? Entonces hago la definición operacional y pongo las dimensiones, ¿no? Y cada dimensión, esto es obviamente de mi variable independiente, que es la retroalimentación, tiene estas dimensiones y tienen sus indicadores, ¿no? Y yo posiblemente voy a aplicar pues, quizás un cuestionario, ¿no? Para mi muestra en la cual después van a participar, ¿no? Entonces, esto es importante considerar las dimensiones. Igual, de la otra variable también tengo que poner el aprendizaje significativo, que es la variable dependiente. Tengo que poner el marco conceptual y la definición operacional, ¿no? Entonces pongo acá qué dimensiones tiene esta variable y cuáles son los indicadores, ¿no? Que tiene y posiblemente cuántas preguntas voy a realizar por esos indicadores, ¿no? Que estoy manifestando. El método, obviamente, si estoy hablando de un método o de un enfoque, dentro del método está el enfoque, ¿no? Si voy a hacer un enfoque cuantitativo, se supone que yo voy a aplicar ciertas estadísticas, ¿no? Para que pueda arrojarme y hacer la discusión. Pero también puedo hacer una investigación cualitativa, que básicamente van para las ciencias sociales, o un enfoque mixto, ¿no? Igual, ¿qué métodos voy a aplicar para poder desarrollar mi proyecto de investigación? Aquí también es importante el tipo de investigación, que bueno, es cuantitativo, y si yo digo transversal, quiere decir que quizás en un solo momento voy a obtener la información, ¿no? También hay investigaciones correlacionales que normalmente en varios momentos, quizás en varias épocas se obtiene la información, ¿no? Igual también cuál va a ser el diseño. Acá, por ejemplo, estamos poniendo un diseño que me va a ser la muestra y o va a ser en este caso la observación, ¿no? de la muestra. La población también es importante que tiene que tener y cuál va a ser la muestra, ¿no? La muestra de toda la población o el subconjunto que yo voy a tener. Igual, especificar cuáles van a ser las técnicas de recolección. En este caso estamos poniendo cuadernos anecdóticos, una ficha de observación, ¿no? Y cómo va a ser tratado al final toda esta información que voy a recoger. Bueno, como es una investigación cuantitativa, en este caso, como ejemplo, voy a aplicar cuadros y gráficos estadísticos, ¿no? Y al final va a haber un procedimiento, se va a hacer el proceso, ¿no? Quizás en un determinado software. Bueno, los aspectos administrativos, qué recursos voy a utilizar, luego cuál va a ser el presupuesto, debo considerar todos los presupuestos que yo voy a utilizar para mi investigación, ¿no? Desde el uso de internet, movilidad, trámites administrativos, digitación, anillados, material bibliográfico se tiene que comprar, útiles de escritorio, y asimismo un cronograma tentativo de mi proyecto de investigación, ¿no? Hasta dónde va a ir este proyecto de investigación para poder desarrollar. Y bueno, se tiene que poner claramente qué bibliografía se está considerando, esto sí de acuerdo al formato APA, que tiene que estar en forma del abecedario, ¿no? Empezando de A.
Y finalmente, la matriz de consistencia es el resumen de todo lo que se hace, ¿no? En el proyecto de investigación, ¿no? Viene el problema general, el objetivo general, la hipótesis, las variables, el tipo de investigación, ¿no? Que se va a realizar. Entonces, ahí termina básicamente un proyecto de investigación que se realiza pues para realizar una tesis, ¿no?